Mañana la entrevista a Pablo Padín, porque sin duda estamos todos mirando lo que está pasando en Estados Unidos, cómo va a impactar las medidas de Estados Unidos en el mundo y también, por supuesto, en nuestro país, porque tenemos exportaciones y San Juan tiene muchos productos exportables hacia aquel país. Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos a esta hora. Y estamos con Adriana Vera, con Luis Linares y también con Seba Caruso para analizar este momento económico y financiero de la Argentina. ¿Cómo va? Buenos días, Daniela, buenos días a todo el equipo, al gran equipo de la 1020 y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿qué nos puede Eh, deparar en función de estas decisiones de Donald Trump? yo creo que, empecemos realmente a patear el tablero en buen romance. Realmente ha cambiado todas las reglas de juego. No es un problema solamente para la Argentina en forma directa con respecto al comercio internacional, sino lo que ha implicado también en todos los mercados. Mercados que nosotros tenemos que ver bien porque en definitiva también tenemos una alta exposición de nuestra deuda externa, tanto privada como por el FMI. Entonces es complejo por todos lados la situación que se plantea para la Argentina y en particular para el gobierno. Indudablemente que sí ha demostrado Trump que él tiene como práctica generar grandes cambios o proponer grandes cambios y después sentarse a negociar. Fíjense, yendo a otro ámbito totalmente diferente, lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania, en Rusia y Ucrania, y cómo también patea el tablero y después sienta a las partes a negociar y por supuesto a los Estados Unidos a negociar. Creo que en este caso lo que va a ir haciendo es, después de haber pateado el tablero, es ir negociando puntualmente con cada uno de los países y reestructurando sus aranceles. El problema que tienen los Estados Unidos es que se ha quedado en los últimos 25 años, sobre todo, hay países, sobre todo China, pero todos los países orientales, donde han mejorado efectivamente ¿cómo se llama? La rentabilidad de sus propuestas tecnológicas y en general de su producción, y ha superado en muchos rubros a la economía norteamericana. Entonces hoy tiene un problema de competitividad importante. Ya no podemos hablar de que Corea, China, Taiwán, los sueldos eran los del plato de arroz. Hoy los sueldos de los salarios de los habitantes de estos países orientales son sueldos que no están tal vez al mismo nivel de los Estados Unidos, pero ya cercanos en muchos de los niveles. ¿Qué quiere decir? Que hoy lo que Estados Unidos ve, o tarde posiblemente, es que los términos de intercambio en sus producciones se han, podemos decir, trastocado. Esto de todas maneras les va a ocasionar, y va a ocasionar al mundo, porque probablemente que Estados Unidos sigue siendo el centro comercial, empezando por su moneda, que es la moneda de intercambio, genera en todo el mundo un deterioro del el comercio en general, tanto con los Estados Unidos como entre los países mismos. Y esto va a disminuir el crecimiento del mundo, en particular de los países, y un crecimiento también de la inflación. Va a generar indudablemente menos puestos, o sea, puede generar una decaída en los puestos de trabajo, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en aquellos países que comercializaban muchísimo con los Estados Unidos, ejemplo Canadá. Claro. Entonces, bueno, la situación no es solamente un tema que le impacta a la Argentina, sino como creo que hay que hacer un poquito, es mirar el mundo, que por eso está muy bueno que empecemos mirándolo a lo que ha hecho Trump, pero mirar todas las implicancias que tiene una medida de un país que por supuesto está en el centro de todas las relaciones de fuerza desde el punto de vista militar y de económicas y financieras. ¿Cómo van a impactar? Y tal vez
todavía hoy no podemos visorar totalmente cuál es el escenario, pero indudablemente que no van a ser impactos positivos, sino negativos para, en general, el mundo. Y aquellos países como Argentina, que están excesivamente expuestos, porque su economía es muy frágil, primero, desde el punto de vista financiero, por un alto endeudamiento privado y a los organismos multilaterales como el FMI. Y además, con un comercio internacional también frágil, donde no son tanto los productos, sino generalmente no los productos que exportamos, sino fundamentalmente son productos primarios, o con una media transformación, de ejemplo, agropecuario, todos los oleaginosos, pero además el aceite, por decir, en el tema de acero, bueno, sí, tenemos la primera transformación, que son láminas o el aluminio. Pero en general estamos muy expuestos a que nuestros productos sean, como sea, de alguna manera, también con esta ola, sean perjudicados y objetivamente lo van a ser perjudicados. Y en San Juan, por supuesto, también se va a dar esa situación. Pablo, se espera que haya un primer desembolso en breve de estos 20.000 millones de dólares que llegarían del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso va a tranquilizar un poco a los mercados? Y bueno, ¿qué puede pasar con el dólar? Bueno, la pregunta de oro es esta. ¿Qué puede pasar? Indudablemente que los mercados, desde que comenzó este año, voy a ser elíptico y no voy a, por ahí no contestar la pregunta en forma directa, porque tampoco tenemos la respuesta. La realidad es que además todavía, salvo algunos trascendidos del mismo Poder Ejecutivo, sea el presidente o su ministro o sus voceros, que han ido de alguna manera filtrando parte de la información de esta negociación, nadie sabe realmente lo que está escrito. Claro. Entonces, ¿cuál es el desembolso? ¿Son 8.000? ¿Son 20.000? ¿Son en cuotas todo? Una parte va a ser de contado. ¿Realmente son 20.000? Pareciese que sí, pero también la forma en la cual van a ingresar es muy importante. Indudablemente que los mercados se encuentran hoy bastante en sus obras. La sangría que ha tenido el Banco Central, digo para aclarar un poco la audiencia, dicen siempre, soy cepo, ¿qué tiene que ver el Banco Central si yo no puedo comprar dólares en el Banco Central, o sea, en el mercado oficial? Sí, lo que pasa es que los importadores, ¿qué sucede? Ellos sí tienen acceso, o sea, aquellos que compran bienes y servicios en el exterior para traerlos a la Argentina, regresarlos a la Argentina, sí tienen acceso a ese tipo de dólares, el dólar oficial. Y esos operadores, esos agentes económicos, en definitiva, hoy empiezan a ver que el dólar futuro puede ser más caro y empiezan a adelantar o a pagar aquellos que habían dicho que lo iban a pagar financiado. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, hoy tienen que pagarlo seguramente pensando de que puede haber en un futuro un dólar más alto y entonces el costo de sus bienes o servicios que hayan comprado en el exterior puede subir. Eso es lo que ha generado sobre todo una presión también muy importante porque se avisora, o sea, después de un diciembre, un noviembre, octubre, noviembre, diciembre, donde hubo un blanqueo que significó para el gobierno el blanqueo en efectivo más importante de la historia argentina, que fueron 23.000 millones de dólares, que parecía que era la panacea, que con eso no solamente se cubrían todas las necesidades, sino además se daba un voto de confianza al gobierno, que era efectivamente así. La población, un gran sector de la población, agentes económicos dieron un gran voto de confianza a la gestión de Gabriel Milei. Bueno, ahora esos mismos mercados empiezan a pensar de que no está el futuro muy tranquilizador. Y encima, como vos comenzaste, Daniela, al principio, poniendo justamente la consigna ahí, el mundo
está realmente en una situación muy compleja. Bueno, te agradecemos, Pablo. De verdad que la consulta va a continuar porque la incertidumbre es muy grande de cara a lo que pueda pasar, si este desembolso va a llegar, para qué se van a emplear estos dólares que llegarían a la Argentina y si, bueno, va a poder seguir siendo una herramienta para contener el precio de los dólares, ¿no? De los que están a la venta y si va a continuar la sangría del Banco Central y esto lo va a permitir el Fondo Monetario Internacional. Te agradecemos mucho este contacto y bueno, seguramente vamos a tener mucho más para analizar en el futuro. Gracias. Gracias, Daniela, gracias a todo el equipo, saludo a la audiencia. Bueno, ahí estaba entonces el analista económico Pablo Padina, a quien agradecemos en la jornada de hoy, explicando un poco, llevando un poco de tranquilidad o no, respecto de lo que puede, ¿no? Vos decís que no, Adri, y porque la verdad, claro, las medidas económicas no se presenta bastante No fue claro. una locura de buena noticia lo que Sí, pasó.